Hola, bendiciones. Hoy estamos otra vez para estudiar la palabra y hoy nos vamos a centrar específicamente en Efesios 6, 10. Y dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que mi llamado es a fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Y fortalecerme quiere decir vigorizar, endurecer, robustecer y reforzar, blindar, acorazar y proteger. Así que cuando habla de fortalecerme, tengo que fortalecerme, vigorizarme, endurecerme, robustecerme y reforzarme, blindarme, acorazarme y protegerme en el Señor. Y en el poder de su fuerza, que en el poder en griego significa dunamis o dunamos, que significa dinamita. Cuando la Biblia se refiere al Espíritu de Dios que mora en nosotros, habla precisamente en Romanos 8:11 y dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que tiene el poder de vivificar. El poder que levantó a Jesús de los muertos es como una dinamita explosiva que tiene la capacidad de destruir fortalezas. Esas mismas fortalezas que se están enfrentando a nosotros para que no veamos la verdad, que se oponen a Dios y se oponen a su verdad. Y como dice acá, en el 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestro enemigo no es cualquiera, es muy fuerte, tiene mucho espíritu a su cargo, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, principados, potestades. Es un combo bastante grande. Así que necesitamos tener ese poder, esa dinamita que pueda destruir toda esa fortaleza. Y el poder de Dios no es ilimitado. Y Él es soberano y el poder de Dios no se gasta ni se debilita. Y Dios es soberano, lo cual implica que Él use ese poder como Él quiere, cuando quiere y de la manera que quiere y para los propósitos que Él considere necesario. Y que nadie absolutamente puede estorbar esa operación. Ese poder que es ilimitado y en ese poder que no se cansa, que nunca ha perdido fuerza y que nunca lo hará y que hace lo que quiere y cuando quiere, ahí está mi fortaleza. En ese poder está mi fortaleza. Un poder que no se cansa, que nunca ha perdido fuerza ni nunca lo hará, porque nunca Él va a perder su fuerza, nunca se va a debilitar. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder siempre ha sido el mismo, su poder es ilimitado y en ese poder está mi fortaleza, en esa fuerza que tiene Dios y en esa fortaleza es donde nosotros nos sostenemos. La fortaleza no está en la iglesia, no está en un ser humano, no está en mí, no está en mí la sabiduría, no está en mí la capacidad de resistir a ese enemigo, no está en mí la capacidad de entender esto que hace el Señor, pero aunque yo no lo entienda, Él tiene el mismo poder, Él nunca va a perder su poder, Él siempre va a seguir siendo el mismo, el poderoso. Quien está a nuestro lado no conoce la derrota, nunca ha sido derrotado. Nadie lo ha derrotado, aunque quisieron, nunca lo pudieron derrotar. Dios no nos eligió a nosotros para ser derrotados tampoco, aunque muchas veces podemos sentirnos así, podemos sentir que
nuestro mundo se viene abajo, podemos sentirnos destruidos, abatidos, podemos sentirnos como humanos que somos, a veces desanimados, a veces nos afecta lo que estamos viviendo, lo que hay alrededor nuestro, los países en los que estamos viviendo y la economía, nos afecta también la delincuencia, nos afectan cosas porque somos humanos y estamos viviendo en este mundo y todo influye. Y a veces como que el ánimo se nos cae, pero nosotros debemos pensar que no es con nuestra fuerza, que es con la fuerza de Él, que no es nuestra la guerra, que la guerra es de Él, que no es con espada, que no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así que estamos en su poder, estamos bajo su autoridad y estamos bajo sus cuidados y bajo su protección, bajo su coraza y bajo ese blindaje que leíamos, que fortalecerse es blindarse. O sea que estamos bajo ese blindaje. Es cierto que las huestes espirituales son numerosas y poderosas, no lo negamos, pero no se asemejan al poder que tiene nuestro Dios. Nuestro Dios es fuerte, es valiente y dice que es más poderoso el que está dentro nuestro que el que está en el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a resistir en ese día malo? Porque acá dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Vamos a resistir en el día malo si estamos con Él. En esta versión dice, solo me resta desear que os mantengáis fuertes, apoyados en el poder irresistible del Señor. Utilizad las armas que Dios os proporciona y así haré frente con éxito a las estratagemas del diablo. Porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno. Por eso es preciso que apuñéis las armas que Dios nos proporciona, a fin de que podáis manteneros firmes en un momento crítico y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. Me gusta esto porque dice, sin ceder un palmo de terreno. No tenemos que cederle nada al enemigo. Todo lo que tenemos está supervisado por Dios. Nosotros no tenemos nada que ceder. Y dice, estad pues listos para el combate, ceñida con la verdad, vuestra cintura, protegido vuestro pecho con la coraza de la rectitud y calzado vuestros pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Tened siempre abrazado el escudo de la fe para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. Como casco usad el de la salvación y como espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Esta es la versión, la palabra. Y la quería leer en esta versión porque tiene otra connotación. O sea que nosotros podamos resistir en este tiempo con la palabra, leyendo la palabra, orando y dejando a Dios que pelee nuestras batallas, que en el día malo, como dice, en el día que sintamos que el enemigo está maquinando contra nosotros, que hay una maquinación perversa contra nosotros, en ese día podamos estar firmes en el Señor. En esos días donde como que el enemigo nos pone una emboscada, donde nos pone una trampa para que caigamos, como una tentación, cualquier cosa, nosotros podemos estar firmes en Dios y podemos resistir en ese día malo. ¿Por qué? Porque tenemos esa fuerza que Dios nos da, ese poder, ese dunamis de Dios que tiene fuerza, que tiene poder como una dinamita para destruir fortalezas. Así que yo te dejo esta palabra y si estás desanimado, anímate, si estás caído, levántate, porque el Señor está peleando a tu favor. Que el Señor te bendiga.